Bienvenidos a Justo Ahora. Hoy abordaremos una tragedia que ha sacudido al país. El colapso del techo del centro comercial del Real Plaza de Trujillo, un hecho que hasta el día de hoy, 25 de febrero, dejó al menos 8 personas fallecidas y más de 80 personas heridas. ¿Qué ocurrió? El 21 de febrero de 2025, cerca de las 8:45 p.m., el patio de comidas del Real Plaza de Trujillo estaba lleno de familias que acudían a disfrutar de una cena o a pasar el tiempo, cuando de repente un estruendo estremeció el lugar. Sin previo aviso, una gran parte del techo había colapsado, atrapando a decenas de personas bajo los escombros. Los testigos relataron momentos de pánico, entre gritos, gente corriendo, niños llorando y una enorme nube de polvo que había cubierto el área. Equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero la magnitud del desastre complicó el rescate. Días después del colapso, se reveló información alarmante. Trabajadores de la empresa del centro comercial habían reportado crujidos extraños en la estructura un día antes del derrumbe, pero no se habían tomado ninguna medida. Además, en diciembre del 2023, la municipalidad de Trujillo ya había clausurado el Real Plaza por fallas estructurales y riesgos en las instalaciones eléctricas. Sin embargo, tras presiones políticas, el centro comercial reabrió semanas después con la supuesta garantía de que todo estaba en regla. Las investigaciones iniciales apuntan a que la acumulación excesiva del agua que se había quedado en el techo por las recientes lluvias pudo haber sobrecargado la estructura. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Fue acaso este un accidente inevitable o en realidad fue una negligencia previsible? El centro comercial es operado por el Real Plaza, una empresa del grupo Intercorp, cuyo presidente es Carlos Rodríguez Pastor. Además, las autoridades municipales que permitieron su reapertura en 2024, a pesar de que hubo una clausura previa, también están en la mira. Desde un punto de vista legal, este caso abre un debate fundamental. ¿Quiénes son los responsables y qué consecuencias pueden enfrentar? Es así que hablemos de posibles delitos como lo son homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de auxilio y negligencia en construcción. Además, no hay que olvidar que aquí hay una arista civil, con demandas por indemnización y también temas de responsabilidad administrativa por parte de Indecopi. En este episodio analizaremos el caso en profundidad, explorando las implicaciones, tanto legales, y qué dice la ley sobre las tragedias como esta. Quédate con nosotros, porque este episodio será clave para poder entender el impacto jurídico de lo que ha sucedido. Así que, comenzamos. Bueno chicos, creo que lo pertinente el día de hoy y para el primer programa es hablar sobre el elefante en la sala, ¿no? Los últimos acontecimientos que han ocurrido en Trujillo. Yo creo que el indicado sería acá mi estimado nieto. ¿Qué tal? Sí, bueno, yo soy trujillano, el molde de Real Plaza de Trujillo tiene alrededor de 12 años, si mal no recuerdo. Bueno, para hablar de estos casos, primero me gustaría hacer un hincapié en cómo esto se edificó y hasta que nos llegó al punto de esa tragedia, ¿no? En primer lugar, tenemos que la construcción del molde Real Plaza, bueno, y todos los Real Plaza, se da por un derecho de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Es un derecho a edificación en bien ajeno. O sea, si ustedes buscan, el propietario del suelo del Real Plaza de Trujillo es diferente a lo edificado, ¿no? Entonces, no, tienes el caso Huánuco, ¿no? Obviamente. Que incluso lo construyeron un Real Plaza en medio de un parque. Ajá. Entonces, en la partida registral del predio, si es que alguien quiere buscar, darse la chamba sobre eso, no van a encontrar al grupo Interbank. Lo van a encontrar en la partida especial que está dentro de la partida del predio del derecho a superficie, ¿no? Entonces, claro, al darse esta contratación entre
entre entes privados, lo que sucede es que se busca una licencia para poder autorizar el funcionamiento, ¿no? Y aquí ya entramos en una rama más administrativa, en la cual me gustaría primero hablar de la construcción como tal, ¿no? En la construcción del mall tenemos que, primero, cuando alguien quiere construir de por sí, somete sus planos de construcción, hecho por un ingeniero normalmente, y se lo presenta a la municipalidad. Lo más común es que te den observaciones. Eso es pan de cada día. Las subsanas tú, y una vez ya te otorgan la licencia, ya empiezas a edificar, pero ojo, cuando ya empiezas a edificar, ya entra la IMU, que es la Inspección Municipal de Obra de cada municipalidad, que se pone a verificar que se realice acorde a los planos establecidos y dados a la municipalidad, ¿no? Entonces, Sí, pero ahí no queda el problema, porque la discusión en el ámbito administrativo va así. obvio. Entonces, las municipalidades tienen la obligación de hacer una revisión periódica e inopinada de las cosas que se han construido. Y sobre todo, en este caso, donde ya había existido una denuncia por el mal funcionamiento de la cuestión eléctrica, ¿no? O sea, ¿pero qué es lo que pasa? Con el pretexto de que sale la ley del 2023 del Congreso, diciendo que para promover la actividad de la economía, entonces no puedo tener un centro comercial cerrado, entonces la municipalidad seguirá haciendo investigaciones, pero con centro abierto y al centro y a la municipalidad nunca se le ocurrió ir a mirar los techos. Sí, pero creo que esa ley, si mal no me acuerdo, estoy por ahí más o menos segura que se dio por el caso de la Granja Azul, que Adi Cabero fue con su pancarta, se quiso ser el defensor de la libertad de empresa. No voy a referirme a ningún congresista en particular, pero sin duda lo que se buscó como propuesta es que una decisión municipal no cerrara por tiempo indefinido un local para que el local no quiebre. Ojo, veníamos de un contexto de pandemia donde muchos locales terminaron quebrando o están endeudados hasta ahora por los gastos que asumieron, o donde mucha gente se quedó sin cobrar, y seguramente de eso conversaremos después porque hubo suspensión perfecta. Cosa que no sabemos qué va a pasar aquí con la gente que está trabajando en el plaza. ¿Ya? Entonces, yo sí creo que en este caso hay una responsabilidad en el términos administrativos municipal, ¿ya? Muy grande, y que o en la municipalidad ha habido impericia, falta de manejo de las cosas, ha habido falta de conocimiento, o ha habido corrupción. Sí, y yo creo que ahí también el rol esencial que se tiene que analizar es el de defensa civil. O sea, defensa civil, claro, tiene una regulación de 2 años que se da, y creo que el año pasado se dio esta habilitación al funcionamiento, pero el problema que viene es que, y algo raro que se da, es que en el caso ya se están iniciando las investigaciones sobre dicho, entonces te das cuenta que el techo está lleno de agua. O sea, son... Ya, pero de ahí a creerte la del alcalde, que todo el problema es porque cayeron las lluvias, tampoco. No, pero ni hay lluvia este año, o sea, ni siquiera. Por eso mismo, pues, o sea, tú estás hablando, si me dijeras, una zona del sur del país, pero en Trujillo no es una... No, exacto. Hemos tenido épocas fuertes del fenómeno del Niño, obviamente, como todos arriba, pero ahorita, menos mal, gracias a Dios, todo está calmadito, así que creo que esa justificación no se da. Pero es que lo que tiene, y yo ahí me quedo, por lo menos por un rato, es que tiene que reconfigurarse todo el sistema de dar licencias de construcción y hacer un seguimiento de lo que se ha hecho. En Perú eso es un caos. ¿Ya? Eso es un caos. Recién se está creando la especialidad de Derecho de la Construcción, pero todos sabemos que no se construye lo que se ofrece que se va a construir, y los órganos que deberían, o organismos, ya veremos en cada caso, que deberían
estar a cargo de hacer un seguimiento o no tienen recursos o no quieren tenerlos dispuestos a eso. O sea, ¿cuánto personal tiene INDECI como para dar vuelta por las 20 y tantas regiones del país como para ver las construcciones? También hay que decir. Mira, pero lo que sí aquí es palmario, es notorio, estás hablando de unos centros comerciales de una de las ciudades más pobladas del país. Si ya has encontrado un problema de dimensiones como el problema eléctrico, no tienes que esperar a que te llamen de nuevo, tienes que estar detrás. ¿Ya? Y eso no se hizo. Claro, ese es un gran problema, ¿no? Porque hubo un indicio de que algo estaba mal. O sea, no es como que haya estado funcionando todo correcto y no habría necesidad. Igual aún así todo hubiese estado bien, habría que haber un mantenimiento. Entonces yo creo que hay que evaluar si el error yace en la construcción como tal o en la falta de mantenimiento que ha habido. Pero para eso son las inspecciones. Exacto. Exacto. Y no Para eso son opinamos. las inspecciones. Y eso es lo que no se hizo. Pero al tener 12 años, bueno, podríamos decir que en la última fase, o lo que terminó aquí es que en el último época, periodo tardío, o sea, el actual es el que falló la inspección, porque, claro, 12 años, recién te pasa eso después de 12 años, es que por lo menos la primera parte de la construcción del centro comercial no creo que haya estado mal diseñado o ya recurrir a los planos de obra y eso creo que ya resulta un poco innecesario, diría. Aún así, o sea, creo que ahorita también eso es lo que se está haciendo y se está investigando, porque ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar sin haber una fiscalización o, mejor dicho, una inspección para que el techo llegue a un litraje que no pueda soportar y se caiga completo? O sea, sí puede haber habido un problema en la construcción o el diseño, que hay cosas, creo que no lo tenemos que descartar, pero es evidente que no había una inspección en un tiempo, digamos, Así es. Y hace acorde. muy bien distinguiendo entre fiscalización y inspección. O sea, la fiscalización es permanente, pero si tú ya tienes indicios de algo que pasó y ya tenías indicios que había funcionado mal la cuestión de electricidad, pues, y el edificio ya tenía más de 10 años, tenías que revisarlo. O sea, Tocaba. no podías dejar de no revisarlo. Exacto. Y eso no se hizo. O sea, ¿por qué? Por el pretexto de que cuando yo intervengo por la ley que hemos mencionado hace un rato, entonces solo intervengo por 2 días y después miro por encima cuando tengo tiempo y cuando tengo equipo. Y estamos hablando de un centro comercial probablemente más importante de una de las ciudades más pobladas del país. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Exacto. La pregunta viene, la responsabilidad administrativa, ¿a quién iría? El procedimiento administrativo sancionador, ¿a quién iría? A los fiscalizadores de la municipalidad, a la jefatura. A la municipalidad como tal. No, pero la determinación de los sujetos. Tenemos que la municipalidad. A ver, es que acá hay diferentes tipos de responsabilidad. Exacto. O sea, hay una responsabilidad penal, hay una Exacto. responsabilidad civil y hay una administrativa. responsabilidad administrativa. Sí. Ya, si vamos a hablar de la responsabilidad administrativa, alguien debió supervisar, Exacto. alguien debió inspeccionar, entonces y hacerlo de manera inopinada para que no le arreglen el kiosco y se quede muy bonito, entonces debió ser concluyente y en este caso detallado. O sea, no solamente miro los cables, miro el techo, miro todo lo que hay. Claro. O sea, como bien ha dicho Aldana, no puede ser que en un sitio donde no está lloviendo se acumule tanta agua y la respuesta del alcalde es imposible, no es que con las lluvias, oiga señor, en su zona no ha llovido. Entonces, de hecho hay una responsabilidad municipal muy fuerte, pero también hay una responsabilidad de deber de cuidado de que a quien se le ha dado el terreno en superficie. O sea, Exacto. Real Plaza tiene responsabilidad. Obviamente. El grupo Intercorp. Y ahí entra, creo que la responsabilidad civil de indemnizar a los afectados. En una teoría civilista, más o menos, podríamos decir que aquí la responsabilidad civil cumple una función de aflictivo consolatoria frente a los familiares, porque, bueno, la recuperación de la vida lamentablemente no es saludable, entonces ahí se cumple un posible desafectación en base a la teoría de la responsabilidad civil sobre las víctimas, ¿no?
Claro, por ahí ya estamos yendo un poco a la responsabilidad fuera de la administración Ajá. del grupo de empresa como tal, ¿no? Yo estaba viendo que se había acusado de homicidio culposo al dueño del grupo, ¿no? Intercorp. Y el dueño del grupo tiene algo que ver en esto o es un tema de gerente general. Lo que pasa es que el grupo de empresas es justamente un grupo que la dirección que toman es una dirección de unidad económica, pero siguen teniendo una individualidad administrativa. Entonces las decisiones como tal se toma cada empresa dentro de su unidad. Por lo tanto, creo que la responsabilidad en sí no alcanzaría a Rodríguez Pastor, ¿no? Como tal, si no se mantendría dentro de los directivos de Real Plaza. A eso voy, Claro. a eso voy. Exacto. Y eso es claro cuando sale la gerenta de operaciones del local a decir, nosotros ponemos el cuerpito, nosotros vamos a asumir lo que tengamos que asumir. Exacto. Sí. Pero sí hay algo que me preocupa, la responsabilidad no solo es con las víctimas. Yo he alquilado mi tiendecita para vivir ahí, para vender mi comida allí y no hay patio de comidas. Y no solo no hay patio de comidas. O sea, el centro comercial todo ha quedado dañado con esa situación. Obvio. Se ha puesto en duelo, ahí todo, y hemos puesto en duelo incluso hasta los locales de Juliaca y de Cajamarca. Pues, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuánto va a perder estos empresarios que con esfuerzo han alquilado un local allí? Ojo, lo que se dijo, por lo menos salió el anterior jefe de fiscalización de Trujillo, que cuando cerró por el asunto electrónico, lo presionaban porque se perdía 7 millones de soles al día con el local cerrado. ¿Quién le repone eso al que vendía comidas y al que no vende comidas? Exacto. Es un tema también a determinar. No es una responsabilidad administrativa, pero también hay responsabilidad, sobre todo de carácter civil. Sí. Y se extiende, ¿no? A los trabajadores también, justamente como Aldana conversábamos, o sea, ¿qué sucede con estas personas que trabajan para el Real Plaza como tal? Las personas que limpian, los encargados de la gestión, van a tener que suspender el contrato laboral. No van a recibir su remuneración porque justamente no están prestando sus servicios. Pero Ahora, no solamente ellos, también los trabajadores de las empresas. O sea, si yo estaba contratado para poder vender en el patio de comidas en el Bembos, no voy a poder trabajar. Si yo no soy empleado de la plaza, soy empleado de Bembos. Hay muchos subcontratos porque estamos hablando de Real Plaza y además las tiendas que están dentro. No solo los patios de comida, sino ahorita el centro comercial en su totalidad está cerrado, ¿no? Las tiendas de ropa, todas esas. Y abajo vemos, bueno, tenemos a los dueños de las tiendas y después vemos a los trabajadores. Por ejemplo, Plaza B, a las personas que acomodan los productos y todo eso. Entonces, ¿cómo quedan? Se les suspende el contrato, pero eso significa que no se les va a pagar. Eso significa que no tienen trabajo. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y qué pasa con estas personas socialmente? Yo creo que ahí entra la indemnización, no solo a las víctimas, sino a todos los afectados en cuanto a cumplimiento de sus prestaciones Sí, y pero ¿cuánto contraprestaciones. demora un proceso como este? La indemnización. Es el chongo, pero igual entre intereses de vengados, etcétera, etcétera. Supongo que sus contratos, si es que han tenido buena asesoría legal, han tenido una cláusula penal que pueda Los contratos que interpretar tiene o alguien que va, o sea, prevenir estos las son situaciones. contratos prácticamente de adhesión. Sí, exacto. Sí. No tienen capacidad de No, negociación. claro, porque el Real Plaza tiene todo y no te puede negociar eso, pero entonces sí te demora mucho más, ¿no? El ir a un juez, determinar la excesiva universidad de la prestación para que ya la suspensión del contrato se dé, ¿no? Entonces es todo un dilema ahí que al grupo Interbike le va a costar un buen dineral de dinero. Vale la redundancia. Y es importante recalcar, o bueno, aclarar un poquito qué sería un contrato de adhesión. Es en el que, bueno, la persona la que va a firmar el contrato no tiene la posibilidad
de negociar, digamos, antes de firmar el contrato o hacer cambios sustanciales en el contrato, sino que es un contrato que además se realiza de manera masiva y que ya tiene ciertas cláusulas Es que una están... plantilla. Es Sí. una plantilla que la Una plantilla. que solamente vas y entonces tú firmas, ¿no? Entonces, como decía Nieto, el que tenga una cláusula penal y todo, es bastante poco probable Sí. y perjudicial, obviamente. No, es que los contratos de adhesión no se dan para favorecer a quien se adhiere, se dan Obviamente. para establecer que la corporación pública o privada tenga reglas claras de cómo Exacto. tratarlos. Exacto. El poder de negociación está en el Real Plaza, obviamente, que tiene toda la edificación, tiene Sí, que decirle, papito, ven, pero te vienes a mis reglas. Así. sí. Sí, pero el Real Plaza tiene, no es yo creo que los dos más grandes complicados son sin duda el grupo Intercorp, o sea, Interbandos dueños del Ajá. Real Plaza, y la Municipalidad Provincial de Trujillo. Esos son los, digamos, los dos del problema más grande. Sí. Así es. Porque aquí hay algo que no hemos soltado. En el interín, no solamente en el trabajo, en el interín del funcionamiento del centro comercial, ¿qué? ¿Van a abrir las otras tiendas? ¿Se van a mantener cerradas? ¿Qué servicios pueden prestar? ¿Ya? Entonces, va a haber ahora sí una inspección de la municipalidad, parece, ¿ya? Ujú. Pero y si esa inspección nos llega a la conclusión que el techo también de la parte que no es del patio de comidas está haciendo agua, literalmente, Dañado. ¿qué hacemos? Además, la Real Plaza no tiene solo este local en Trujillo, ¿eh? Tiene locales en todo el En todo el país. Perú. Sí. En Casi en todo el Cusco Perú. y en Lima tiene como 3, el de Salaberry, el de Puruchucu y no creo que otros tienen. Pero de ahí ya te das cuenta porque todas las zonas y las más pobladas todavía, que es el Cusco, La Libertad y Lima. ¿Y ahora qué genera en la población esto? Genera desconfianza, temor. Ahora tú no sabes si todos los Real Plaza o cuál, si le hicieron la inspección, si le hicieron el mantenimiento, fue el problema en la construcción, fue el problema en el diseño. ¿Tú irías a un ¿Cuál es? centro comercial ahora a pasar un fin de semana? Claramente no. Con miedo, menos Con al miedo, patio de más comidas. cierra el plaza. Exacto. Y no es solo el problema ya para el Real Plaza. Para nosotros. Por eso es que ha salido a declarar el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, aprovechando que es una persona con buena imagen por el trabajo que hizo los Panamericanos. Él ha puesto Carlos el pecho. Neuhaus. Sí, él es el que ha Exacto. puesto el pecho. ¿Por qué? Porque ahora yo no solo voy a tener temor, En los Real Plaza, Exacto. exactamente, sino en todos los centros comerciales. Yo creo que me gustaría hablar un poco del tema penal, si me lo permiten. Acá hay algo que, bueno, hay una denuncia contra, mi compañero lo explicó, contra el Rodríguez Pastor y Carlos. contra el alcalde, ¿no? Entonces, pero, claro, aquí se les imputa el delito de, o se les quiere imputar de omisión Homicidio culposo, ¿no? Pero creo que desde la teoría del delito, en cuanto a la culposidad o el delito pero doloso. primero pongamos de acuerdo si hay culpa en los delitos, ¿no? Exacto. Habría un amigo nuestro que diría que no la hay, pero en fin. Yo también no creo que el Real Plaza no se haya dado cuenta que, o no haya podido tener conocimiento del riesgo que genera tener todo su techo lleno de agua, ¿no? Entonces, ahí sí ya no calificaría como culposo, ahí calificaría como doloso porque hay un conocimiento del riesgo típico generado un techo lleno de agua, ¿no? Entonces, en las investigaciones eso es lo que se tiene que delimitar para poder imputar el delito correcto. Yo creo que en sí sería más hay un concepto específico de dolo, que es dolo eventual, ¿no? Que ya lo conocemos más o menos, Sí. que es en el que, a ver, en el dolo de por sí existe el hecho del conocimiento de la acción que estás haciendo, Ujú. puede generar un riesgo hacia el bien Exacto. jurídico y la voluntad de generar ese riesgo. Pero en el dolo eventual, lo que sucede es que tú conoces que tu acción puede generar un riesgo. Y te haces no cargo de tienes las la circunstancias. Claro, Entonces, como que lo dejas pasar Exacto. y sigues ejecutando sabiendo que puede Eventual. suceder algo. Exacto. Yo creo que calza más con un homicidio como tal doloso. Exacto. Exactamente un dolo eventual.
Pero ¿de quién sería el responsable? Del gerente general. Yo creo que ahí hay hay que ser claro. Entonces, esto no le llega al presidente del directorio de la No, corporación. obviamente no. Porque no tiene No, no decisión. tengo- Está en la playa, está ahí No sé si estará en disfrutando la, su fortuna. no sé si estará en la playa o no estará en la playa, pues en fin. Ya. Entonces, lo que pasa es que quien toma decisiones en un local en específico es quienes tienen el cargo de gerencia general y gerencia de operaciones. Exacto. Esos son los responsables de que el local Exacto. camine bien. Sí. ¿Ya? Y entonces eso a nivel de un lado. Y hay otra responsabilidad de la cual no estamos hablando si tiene connotaciones penales, que es la responsabilidad del municipio. De la municipalidad. De hecho, queda claro que el municipio tiene responsabilidad administrativa. Obvio. Pero Totalmente. ¿tiene responsabilidad penal o no? Omisión de funciones. Yo también estoy de acuerdo con eso. Mm. Sí. Ahí se les puede imputar saludos al municipio de Trujillo. Esperemos que no los veamos presos de aquí a un buen tiempo. Claro. Sí, haber apoyado. Pero tengamos en cuenta que, a ver, los bienes afectados aquí, o sea, dentro de del concepto de bien jurídico, son bienes que poseemos tanto materiales como inmateriales, ¿no? Material puede ser tu casa y inmaterial puede ser la vida. Entonces son bienes que son defendidos por la Constitución, por nuestra Constitución. Y nosotros, el Estado, como un Estado constitucional, creo que ya tiene la responsabilidad para encargarse de buscar a los responsables. No, de hecho sí, pero lo que pasa es que estamos hablando de diferentes niveles de responsabilidad y estamos hablando de un problema enorme, que es un problema público y es un problema privado, que es el de la falta de información suficiente. No puede ser que ayer los noticieros te digan que había 8 muertos y hoy salga un comunicado de la Policía Nacional diciendo que son 6. O sea, Cuando la prensa siempre ha tenido sus fuentes malas. no, pero independientemente de eso, o sea, Igual huele raro. entonces, claro, o sea, no, entonces, aquí hay un y si, entonces, no es una sociedad acostumbrada a tener accountability, o sea, un seguimiento de lo que hace quien hace la autoridad pública o la autoridad privada. No estamos acostumbrados a eso. Entonces, nos cerraron al Rey Plaza por lo de las luces, no me preocupó nada, seguí volviendo, era un viernes, entonces me voy pues con toda mi familia para esto. Después de lo que pasó, las discotecas de lado estaban funcionando. Eso era algo ya, bueno, ya de idiosincrasia peruana, que si no es mío, si no me pasa a mí, nos llega, Yo creo nos que eso zurra ya por lógica y empatía, ¿no? Exacto. Desde la misma funcionamiento de las empresas adyacentes, como de los mismos Sí, pero tampoco hay que ser tan radicales, ¿no? Hay mucha gente que ha arriesgado la vida en la coyuntura por la defensa de esto. Ojo, recuerden que recién la señora Boluarte manda al equipo de rescatistas al día siguiente. Y esto ocurre en la noche. Se han pasado horas donde los únicos que han tenido básicamente la labor de buscar rescatar a sus familiares, a sus amigos, son las mismas personas. Exacto. Sí. Entonces, hay niveles de empatía, sí, Claro. pero no Porque es mi todo familia, fácil. porque es mi familia. ¿Y dónde está el Ministerio Público a todo esto? ¿Alguien ya sabe quién es el fiscal a cargo? ¿O todavía están viendo? Bueno, salió, yo creo, no recuerdo bien si es la tercera fiscalía, pero sí, estuvo el fiscal ahí en el momento de los hechos. Pero cuidándose mucho de poder adelantar opinión. Exacto. O sea, Sí. yo estoy mirando, estoy ayudando, estoy haciendo. El problema es hasta dónde, y ahí insisto en el tema de falta de información, hasta dónde va a poder hacer acopio de la información para acusar a quiénes y acusar por qué. Eso no va a ser fácil. Eso no va a ser fácil. Y lo peor de todo es que en el interín vamos a tener la sensación de desconfianza, o sea, métete a un centro comercial ahora, ¿ya? Y la sensación de impunidad. Que se puede hacer cualquier cosa, se puede construir mal, ¿ya? Y en uno de los sitios top
de una de las ciudades más importantes del país, el techo nos puede literalmente caer encima. Exacto. Exacto. Es muy Impresionante. cierto. Donde está el centro comercial de Plaza es una de las zonas más, con gente con más capacidad económica. Es una zona alejada de todo el este del Trujillo, más pegada al oeste. Entonces, sí, es muy cierto eso. Y si ha pasado ahí, imagínense los otros centros comerciales que no están en las zonas adyacentes a personas que residen y que tienen mayor capacidad económica. Pero esperemos que ya lo sucedido sea realmente un punto de partida para un cambio, ¿no? O sea, se está evidenciando totalmente que falta diligencia, la administración tiene que ser más diligente con este tipo de construcciones. Con todo tipo. Se nos ha caído Claro. un puente a 5 kilómetros del megapuerto. Pero- de Chancay. Chancay. ¿Qué está sucediendo? Estamos mal. La administración pública, el Perú es reflejo de sus instituciones, el país es reflejo de sus instituciones. Las instituciones del Estado no están funcionando como De manera antes óptima, funcionaban, claro. así que, o en algún momento de su historia funcionaron. Doctor, usted mencionó que también parte de una causa de lo sucedido es que los recursos que tienen las instituciones como tal son mínimos, ¿no? Sí es un problema. O sea, Por supuesto. si uno está tomando en cuenta que somos un país en la zona sísmica más delicada del mundo, si tomamos en cuenta que somos un país que es el tercer país más expuesto a los cambios climáticos, pues deberías contar con un organismo como INDECI muchísimo más grande y con muchísimo más recursos que los que cuenta. Dos, el problema muchas veces de las municipalidades no es que no tengan recursos, es que no saben gestionarlos. Entonces, y una de las gestiones principales que tiene que hacer, sobre todo una municipalidad provincial, es la revisión, repito, periódica e inopinada de locales como este, Exacto. que son de uso generalizado. O sea, ¿quién en Trujillo no te va un fin de semana a un centro comercial para no ponerse a cocinar, tomar un buen rato con los amigos, y tener un rato con los amigos, con la familia, con que fuera? Entonces, esto es una situación de alto riesgo, ¿ya? Y no se ha tomado en cuenta, primero, nosotros mismos, cuando nos convocan para que sea una preparación de sismo, ¿ya? ¿Cuántos salen? ¿Ya? O sea, Tres gatos. O sea, te lo ponen en el celular para ver que estás atento. No, Culturalmente. Y te sigues bañando, te sigues haciendo y cosas. además, a ver, levanten la mano cuántos tienen su Mochilita de mochilita seguridad. por cualquier emergencia. Vamos. ¿Ya? Mi madre sí lo tiene. Claro, Saludos para ella. o sea, todo no se limita tampoco a los cargos altos, ¿no? Empieza también desde casa, desde uno mismo. Es que no hemos tomado conciencia del riesgo. Exacto. Ya, es una sociedad que no entiende que tiene por su propia naturaleza una serie de riesgos. Entonces, no los aplica a ellos ni tampoco los exige. Porque en otras dimensiones culturales ya se hubiera parado un grupo de consumidores a pedirle, después de lo que pasó de la cuestión eléctrica, de pedir que sigan investigando ese local del Real Plaza. Ujú. Y no se hizo. Que yo sepa, no se hizo. Tú eres el trujillano, yo que sepa, no se hizo. No se hace nada en ese país. Entonces, ahí me preocupa llegar a la conclusión de que todos somos responsables, porque así nadie se siente responsable, Sí. pero que tenemos que cambiar el chip cultural y tenemos que, como ciudadanos, cuando se invierte dinero público, dinero privado, pero supuestamente en beneficio de nosotros y de nosotras, tenemos capacidad de exigir. Exacto. No nos quedemos con lo que nos tiren, sino asumamos que nos merecemos las mejores condiciones posibles y razonables. Exacto.
y no tenemos que esperar a que se nos caiga el techo de un local para preocuparnos, ¿no? Algo que tú mencionabas, Alonso, era esto de que las autoridades no actúan con diligencia, pero yo siento que no es diligencia, o sea, les toca, es su chamba. Y a nosotros nos toca por nuestra parte saber cuál es su chamba y pedirles que la hagan, ¿no? Exigir, porque es cierto esto de que primero se hace, hay cosas que estaban irregulares en la cuestión eléctrica y la municipalidad va y solamente inspecciona la parte eléctrica, cablecitos, pero después nadie de los consumidores pide que haya una inspección completa, ¿no? De todas las instalaciones. Entonces es una parte que también nos toca. En sí, no, claro, como dice el doctor, ¿no? El punto no es extender la responsabilidad, pero tenemos que ser conscientes también que nosotros, como ciudadanos, como menciona el doctor, tenemos que exigir lo que le corresponde a la administración y lo que le corresponde también a los privados, que es si van a construir un lugar donde vamos a comer, donde vamos a ir con nuestra familia, que tenga todo lo necesario para que puedan obtener una licencia óptima y esté en buen funcionamiento. Hoy ya no se piensa en una administración que haga funcionar bien las responsabilidades del Estado. Hoy se piensa en una administración que satisfaga las necesidades humanas básicas de las personas. Exacto. Así es. Entonces, y las personas no tienen regalos, tienen derechos, que es la capacidad de exigir que esas necesidades humanas básicas se satisfagan al público y al privado. ¿Ya? Entonces, creo que si algo enseña la coyuntura es que no solo hay que hacer una revisión profunda del sistema de construcciones, de contrataciones, de la dimensión de los órganos a nivel municipal como a nivel de INDECI que tiene que supervisar, el problema de información también tiene que ser un problema, no puede ser que un día nos diga que ponen 8, otro día nos ponen 6, sino que aquí hay que entender un cambio cultural. Vivimos en un país que está en zona de riesgo, está en una zona sísmica con una retención sísmica muy fuerte de hace muchos años, y vivimos en un país donde es el tercero más expuesto en el mundo al cambio climático. Exacto. Entonces eso significa no que vivamos aterrorizados, pero por lo menos que tengamos precauciones y que exijamos al público y al privado que nos presta un servicio, ¿ya?, que tenga una cierta calidad.